Bueno, chicos, en la primera prueba y en las clases anteriores hemos terminado la primera unidad, la primera gran unidad del curso, que era los sistemas equivalentes de fuerza. Aprendimos a encontrar sistemas equivalentes para distintos casos. Partimos desde el más simple, que era partículas, ¿cierto? En el plano, luego en el espacio, y terminamos con cuerpos rígidos, también en el espacio y en el plano. ¿Sí? O sea, hasta ahora somos capaces de reducir cualquier sistema de fuerza, independiente de las características que éste tenga, a un sistema equivalente. Reducido, ¿cierto? Simplificado, que en el caso de un cuerpo rígido vimos que el sistema que se obtenía, en el mejor de los casos, era un sistema fuerza par. Aunque en algunos, ¿cierto? También se podía obtener un sistema de una fuerza ubicándola estratégicamente en algún punto de ¿cómo se llama?, del cuerpo. Entonces ahora vamos a ver una unidad que es bien cortita, pero súper importante, que es equilibrio cuerpo rígido. ¿Ya? Vamos a ver básicamente qué son las ecuaciones de equilibrio y cómo se aplican a un cuerpo. Ya, básicamente el equilibrio es un estado en el cual el sistema reducido que yo encontré, el sistema fuerza par, ¿cierto?, es igual a cero, ¿sí? Es decir, cuando las fuerzas externas que están aplicadas sobre un cuerpo forman un sistema equivalente a cero, ¿sí? O sea, nosotros vimos que un sistema de fuerza lo podemos reducir a un sistema de fuerza par, pero vamos a decir que el sistema está en equilibrio cuando ese sistema fuerza par me da cero, ¿sí? Es decir, cuando la resultante es igual a cero y el momento resultante es igual a cero. Cuando ambos son iguales a cero, vamos a decir que el sistema está en equilibrio. ¿Ya? ¿Qué implica aquello? Nosotros sabemos que la fuerza neta, o la fuerza resultante, o la sumatoria de fuerza, como quieran llamarla, implica, ¿cierto?, una tendencia a la traslación, ¿sí? Entonces, si nosotros esta resultante la tenemos igualada a cero, implica que al sistema em, no se le está, ¿cierto?, impartiendo una tendencia a la traslación. De igual manera, si el momento resultante es cero, eso implica que no se le está impartiendo una tendencia a la rotación. O sea, bajo esas condiciones vamos a decir que el cuerpo está en equilibrio. ¿Cierto? De física nosotros recordaremos que en un estado de equilibrio, ¿cierto?, pueden ser dos, ¿cierto? El primero es el reposo absoluto, ¿cierto? O sea, la ausencia de movimiento. Y el segundo estado de equilibrio es movimiento rectilíneo uniforme, ¿cierto? Igual eso implica un equilibrio de fuerza. Acá le estamos añadiendo equilibrio de momento, lo cual va a implicar que no hay tendencia a un movimiento rotacional. ¿Sí? Entonces, estas dos ecuaciones de acá, que son ecuaciones vectoriales, porque la fuerza es un vector, el momento igual es un vector, estas dos ecuaciones de acá se denominan ecuaciones de equilibrio, ¿ya? Y son válidas para cualquier cuerpo, para un cuerpo, para una partícula en el plano, en el espacio, un cuerpo rígido en el plano, en el espacio. En cualquier caso, estas son las ecuaciones generales. Si nosotros lo pensamos, nosotros ya estudiamos ecuaciones de equilibrio o equilibrio en partículas. La diferencia era que esta ecuación, la segunda acá, no tenía sentido, porque al ser una partícula, ¿cierto?, no hay momentos sobre la partícula. Entonces nosotros trabajábamos con estas ecuaciones de acá, ¿cierto? Esta ecuación sumatoria de fuerza, que al descomponerla se transforman en tres, ¿cierto? Estas tres de aquí. Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, sumatoria de fuerza en Z. Cuando la partícula estaba en el espacio, ¿cierto?, eran aplicables las tres, y cuando la partícula estaba en el plano me quedaba con dos, porque obviamente no tenía fuerza en Z. Ahora, para un cuerpo rígido, para que esté en equilibrio, además de asegurar el equilibrio traslacional con estas tres ecuaciones de fuerza, tengo que asegurar el equilibrio rotacional a partir de estas tres ecuaciones de momento. Esta de acá, momento en X igual 0, momento en Y igual 0 y momento en Z igual 0. ¿Vale? Estas tres ecuaciones salen, ¿cierto?, de descomponer la fuerza, o sea, el momento vectorial.
Entonces, para un caso general, un cuerpo rígido en general en el espacio son 6 ecuaciones escalares. O sea, de 2 ecuaciones vectoriales, yo obtengo 6 ecuaciones escalares. Lo cual permite, ¿cierto?, encontrar un máximo de 6 incógnitas para un problema de equilibrio. Ahora bien, ¿qué pasa si este problema, que acá en general está en el espacio, yo lo trabajo en el plano? Bueno, si trabajamos en el plano, no tenemos fuerzas en Z, así que esta ecuación deja de tener validez. Y si trabajamos en el plano, las fuerzas al estar en las direcciones X y Y solamente van a producir momentos en Z. Así que no tendría momentos en X, ni tampoco tendría momentos en Y. Entonces, es así como, para un problema de equilibrio en el espacio, en el plano, de las 6 ecuaciones quedan 3. Quedan 3. Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y y sumatoria de momentos. En general, porque, bueno, sé que están dirigidos en Z, pero en general podemos trabajarlo como que fueran momentos nomás, no es necesario cuando se trabaja en el plano especificar la dirección del momento porque se subentiende que, o se sobreentiende que ya está dirigido en Z, o que eso se sabe. Entonces, estas serían las 3 ecuaciones de equilibrio para un cuerpo rígido en el plano. Las dos sumatorias de fuerza y la sumatoria de momentos, ¿cierto?, que se calcula respecto a cualquier punto arbitrario. En este caso puede ser punto O, ¿vale? Y estas 3 ecuaciones se pueden resolver para un máximo de 3 incógnitas. O sea, yo en un problema de equilibrio puedo presentar hasta 3 incógnitas y con las ecuaciones de equilibrio las puedo encontrar. Añadir una ecuación adicional, por ejemplo, yo pudiese decir ya, acá estoy calculando los momentos respecto al punto O. ¿Qué pasa si yo a este sistema le añado una cuarta ecuación que puede ser la sumatoria de momentos respecto al punto A, por ejemplo, a otro punto? Ya, ahí tendría 4 ecuaciones. Pero el tema es que de estas 4 ecuaciones, una va a ser linealmente dependiente de las otras 3. ¿Sí? O sea, a pesar de tener 4, no voy a poder despejar 4 ecuaciones bajo ninguna circunstancia. Siempre la cuarta ecuación va a ser linealmente dependiente de las otras 3. O sea, a partir de estas 3, por ejemplo, de esta y esta, se puede llegar a esta ecuación. O sea, la cuarta ecuación es redundante. A eso es lo que quiero transmitir. ¿Ya? Pero, sin embargo, esto me otorga una ventaja a la hora de plantear un problema, ¿cierto? Por ejemplo, yo puedo tener estas 4 ecuaciones y elegir con cuáles de estas 4, elegir 3 con las que trabajar. Por ejemplo, yo puedo trabajar con estas 3, con las tradicionales, por decirlo así, o yo puedo trabajar con estas 3 y dejar afuera esto. Se puede. Incluso se puede añadir una quinta ecuación, sumatoria de momentos respecto a B, por ejemplo, a otro punto. Esa ecuación igual va a ser linealmente dependiente con las otras 3, o sea, no me va a entregar nueva información, no me va a permitir despejar una nueva incógnita, pero yo puedo trabajar, por ejemplo, con 3 ecuaciones de momento y dejar las otras para... en realidad las que no se ocupan sirven para ¿cómo se llama? Para comprobar resultados. Eso básicamente, pero siempre son 3 las ecuaciones válidas. Sí, ahora, para garantizar esta condición de equilibrio de la cual estamos hablando, o sea, que las ecuaciones de equilibrio se cumplan y tengan validez, existen fuerzas que se llaman reacciones, ¿sí? Que son las fuerzas que se ejercen en los soportes y puntos de contacto de un cuerpo con su entorno. El ejemplo más básico de reacción, ¿cierto?, es la normal. La normal, o sea, por ejemplo, si yo tengo un cuerpo, una cajita, ¿cierto?, el típico,
de masa M, ¿cierto? Sobre ese cuerpo, nosotros sabemos, ¿cierto? Que hay un peso, que es masa por la aceleración de gravedad. Si nosotros mirásemos este diagrama cuerpo libre, este cuerpo debería estar en movimiento, ¿cierto? Porque hay una fuerza neta hacia abajo. Pero el piso, que es el contacto que tiene el cuerpo con su entorno, genera una fuerza reacción, que es la normal. Esa normal se iguala con el peso y el cuerpo permanece en equilibrio. En otras palabras, la normal reacciona a la fuerza externa, que en este caso es el peso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo a este sistema tengo la misma caja, pero ahora le pongo otra caja de masa pequeña? ¿Cierto? Ahora el peso va a valer masa, las dos masas, ¿cierto? Por la aceleración de gravedad. Y la normal va a reaccionar, ¿cierto? Y va a igualar a ese peso. O sea, se fijan que la normal lo que hace, y por eso se llaman reacciones, va reaccionando al estímulo externo de las fuerzas externas que se ejercen sobre el cuerpo. O sea, si el peso valía m, la normal tenía este valor. Reaccionaba a ese peso. Si el peso aumenta, ahora la normal tiene este valor. ¿Sí? Aumenta la normal. O sea, reacciona a ese aumento de valor, como aumentando ella también. Por eso se denominan reacciones. La normal es una reacción, es una fuerza reactiva que depende de las fuerzas externas. Entonces ahora vamos a ver los tipos de reacciones que existen, además de la normal, que la normal es la más conocida, ¿cierto? En general, las ecuaciones de equilibrio, ¿cierto? Se pueden implementar para determinar estas ecuaciones, estas variables desconocidas o estas reacciones, ¿cierto? Por ejemplo, acá, implícitamente, nosotros lo que hicimos fue aplicar una ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerza Ni igual a 0. Como sabemos que este cuerpo está en equilibrio, nosotros tenemos sumatoria de fuerza Ni igual a 0, tenemos la normal hacia arriba, menos el peso por... menos el peso, ¿cierto? La masa por la gravedad, igual a 0, y de ahí despejamos la normal. Ya, aquí estaríamos aplicando una ecuación de equilibrio, ¿ya? Implícitamente. Ya, entonces, como ya mencioné, ¿cierto? Las ecuaciones de equilibrio lo que implican, ¿cierto? Es que las fuerzas están balanceadas en las tres direcciones, y también que los momentos están balanceados en las tres direcciones también. Por tanto, el cuerpo bajo esas condiciones va a estar en equilibrio, y eso implica, repito acá, que no se le está impartiendo ninguna tendencia a movimientos translacionales ni rotacionales. Ahora, si se fijan acá, nosotros hemos resuelto un problema de equilibrio muy sencillo, obvio, pero lo primero que hicimos, el primer paso para resolver el sistema o el problema de equilibrio fue dibujar el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Ese siempre va a ser el primer gran paso que se realiza al trabajar un problema de equilibrio. Trazar el diagrama de cuerpo libre. Ese es esencial, hacer un buen diagrama de cuerpo libre que considere todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, ¿ya? Ya que si no hago bien el diagrama cuerpo libre, voy a estar resolviendo un problema que no representa la realidad, ¿cierto? O el caso que se está estudiando. Entonces el diagrama cuerpo libre básicamente lo que hace, ¿cierto? Es aislar un cuerpo de su entorno y exponer todas las fuerzas que esas partes del entorno que nosotros sacamos del cuerpo actúan sobre él. O sea, por ejemplo, en el ejemplo anterior teníamos, ¿cierto? Teníamos la masa. Denme un segundito. Ya. En el ejemplo anterior, ¿cierto? Teníamos la masa.
esa masa, ¿cierto?, está en contacto con el entorno, con distintas partes del entorno. Por ejemplo, está en contacto con la Tierra, ¿cierto?, por la fuerza gravitacional. Entonces, sobre la masa, ¿cierto?, se va a ejercer un peso, m por g. Y también está en contacto con el suelo, con el piso. Entonces, yo retiro el piso del diagrama, lo saco, aíslo el cuerpo, y al retirar el piso, tengo que exponer la fuerza que la superficie ejerce sobre el cuerpo. Es el principio básico del diagrama corporal. O sea, yo retiro todo lo que rodea el cuerpo, y por cada elemento que yo retiro, aparece una fuerza, básicamente. Del diagrama cuerpo libre no incluye, ¿cierto?, las fuerzas internas, ¿ya? Eso es importante acá, ¿cierto? Las distintas partículas de la caja, ¿cierto?, van a ejercer fuerzas internas entre ellas, y esas fuerzas no se incluyen. También si esto fuera una estructura y estuviera acoplado con, por ejemplo, otra caja, supongamos que hay una caja acá al lado, aquí al lado, ¿cierto? Y si yo trabajo las dos cajas como un solo sistema, al no retirar la segunda caja, no expongo la fuerza interna que hay acá en el punto de contacto, ¿ya? A eso se refiere con fuerza interna. Aquí hay una fuerza implicada porque hay contacto. Recordemos que si hay contacto hay fuerza, pero al trabajar las dos cajas como un todo, esa fuerza permanece como interna y no aparece en el diagrama corporal. Eso básicamente. Solamente exponemos la fuerza externa en los puntos de aplicación o en los puntos de contacto. Por ejemplo, acá está en contacto con el piso, así que la fuerza va en ese punto de contacto. Y las fuerzas internas no se incluyen, ya que son internas, ¿cierto?, desde el punto de vista del objeto completo. Luego, en el diagrama cuerpo libre es importante ir señalando las magnitudes y las direcciones que son conocidas. Y también hay que exponer las fuerzas desconocidas, que generalmente, como mencionaba hace un rato, son las reacciones. Generalmente estas reacciones, ¿cierto?, lo que hacen es oponerse al posible movimiento del cuerpo. Eso ya lo mencioné, ¿cierto? Si acá no estuviera el piso, este cuerpo se estuviera moviendo hacia abajo, pero como está el piso, ¿cierto?, no se mueve, así que se ejerce una fuerza que se opone a ese movimiento, que es la normal. Y eso, y también incluir las dimensiones conocidas en el diagrama corporal. Esto ustedes ya lo han trabajado, ¿cierto?, en física, pero acá tiene otro enfoque quizá, y es importante recordarlo. Así que ahora vamos a ver los tipos de reacciones. Los más comunes son estas de acá. Bueno, no está la normal la conocemos, pero en dos dimensiones estos son los tipos de conexión más clásicos. O sea, tenemos, por ejemplo, la tensión, ¿cierto? Cuando un cuerpo está conectado con un cable. Esto ya lo hemos trabajado en varios problemas, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, quiero construir el diagrama cuerpo libre de este cuerpo de acá, ¿cierto? Lo que se hace es aislar el cuerpo de todo lo que lo rodea. En este caso lo aíslo del cable, saco el cable del diagrama, y al sacarlo tengo que exponer la fuerza que ejerce el cable. ¿Qué características tiene esa fuerza? Esa fuerza, ¿cierto?, tiene la característica de tener la misma dirección del cable, o sea, la misma inclinación, y siempre ser de tensión, o sea, siempre ir hacia afuera. Eso ya lo hemos conversado. Luego está el apoyo móvil. El apoyo móvil es lo más parecido a la normal, ¿sí? O sea, es un apoyo que simplemente hace contacto con el piso, entonces ejerce una reacción hacia arriba. O sea, no necesariamente hacia arriba, sino que en la vertical, ¿sí? Al estar en contacto acá. Entonces, fíjense que acá este apoyo impide, ¿cierto?, el movimiento en esta dirección, ¿cierto? Esto no puede acelerar hacia abajo porque está el piso.
al impedir ese movimiento, aparece una reacción. Esa es la lógica. Al impedir ese movimiento. Acá lo mismo con el cable. O sea, yo esto no lo puedo mover hacia acá. ¿Cierto? No se puede. Porque está el cable. Entonces, al impedir ese movimiento se impide a través de una fuerza, que es esta de acá. ¿Por qué el cable no imprime fuerzas compresivas? Porque yo esto lo puedo mover hacia acá, perfectamente. ¿Cierto? El cable se va a enrollar, se va a encoger, pero se puede mover. Por eso nunca se ejerce una fuerza hacia el otro lado. Luego tenemos el apoyo fijo. El apoyo fijo, ¿cierto? Es como un ancla con la superficie. Y esto sí que acá, esto no se puede mover en la dirección horizontal. Así que por eso aparece una fuerza reactiva horizontal. Y esto tampoco se puede mover en la dirección vertical. Así que por eso también aparece una reacción vertical. Esa es la lógica. Siempre que el apoyo impide un movimiento traslacional, aparece una reacción en esa dirección. Acá lo mismo. Esto al estar unido acá no se puede mover en la horizontal, así que aparece una reacción horizontal, y tampoco se puede mover en la vertical, así que aparece una reacción vertical. Y el último es el empotramiento, que sigue la misma lógica, pero este empotramiento, ¿cierto?, impide la traslación horizontal, así que aparece la fuerza horizontal, impide la traslación vertical, así que aparece la fuerza vertical, pero además impide la rotación. O sea, si se fijan, este de acá, el apoyo fijo, esto puede rotar libremente, aquí. ¿Se imaginan que ustedes toman esto de acá y lo hacen rotar? Y como acá hay un perno, ¿cierto? Esto rota perfectamente, ¿cierto? Es como, no sé, nuestro antebrazo, ¿cierto? Puede rotar respecto al bíceps, puede rotar, ¿cierto? Pero no se puede mover respecto al bíceps, a menos de que yo rompa el brazo y se salga, ¿cierto? No se puede mover respecto al bíceps. No hay movimiento traslacional relativo. Por eso están estas dos reacciones, pero no está la reacción de momento, porque se puede mover, puede rotar. Acá en el empotramiento es todo lo contrario. Aquí esto no puede rotar respecto a ese punto. Entonces, como se impide la rotación, aparece una reacción de momento. ¿Vale? Aparece una reacción de momento. Eso básicamente. Bueno, acá básicamente está explicado lo que le acabo de mencionar. A grandes rasgos, lo que hay que tener en cuenta, bueno, esto ustedes se lo pueden aprender, ¿cierto? Pueden aprenderse, oye, sabes que siempre que hay un apoyo fijo hay dos reacciones, una en cada dirección. También se pueden aprender que si hay un empotramiento, van a haber tres reacciones, dos de fuerza y una de momento, pero es importante tener en cuenta la lógica que hay detrás. Y la lógica es que si el soporte impide la traslación en una dirección, entonces una fuerza se debe desarrollar sobre el elemento en esa dirección. O sea, si se impide la traslación, es porque hay una fuerza en esa dirección. Lo mismo con el momento. Si se impide la rotación, es porque tiene que haber un momento reactivo sobre ese elemento. Así que eso, por ejemplo, ¿cierto? El apoyo de rodillo solo impide la traslación en la dirección de contacto perpendicular o normal a la superficie. Por ende, solamente una reacción normal se va a ejercer sobre el elemento. Ahora, como hemos visto, ¿cierto? Hay reacciones, o sea, apoyos que implican una incógnita, otras que implican dos y otras que implican tres. En el caso de una incógnita, ¿cierto? Tenemos el cable y tenemos el apoyo móvil, ¿cierto? Ambas solamente impiden un movimiento, así que solamente implican una reacción. Dejan libre el segundo movimiento y también dejan libre la rotación.
¿sí? Y en este caso, la incógnita es la magnitud de la fuerza, ya porque la dirección es conocida. O sea, por ejemplo, en el cable nosotros sabemos que la dirección del cable o de la fuerza es la misma del cable, y en el caso del apoyo móvil sabemos que la dirección es normal, ¿ya? Entonces, es una incógnita y esa incógnita es la magnitud. Luego tenemos los apoyos de dos incógnitas, que en este caso son las dos componentes de la fuerza, porque sabemos que se impiden los dos movimientos. Entonces, ambas componentes van a ser incógnitas. Sin embargo, aquí hay que tener en claro que en realidad, ¿cierto? Acá se ejerce una sola fuerza. No es que se ejerzan dos, se ejerce una que tiene un módulo y tiene un ángulo, pero para términos prácticos yo esa la descompongo y calculo mejor las componentes. Es más sencillo que expresarla en el ángulo y en la fuerza y despejar el ángulo y la fuerza. A veces el ángulo, como va a ir seguramente en un seno coseno o en una tangente, en una función trigonométrica, puede resultar más difícil de descomponer que si yo esta fuerza la trabajo en sus componentes. ¿Ya? Hay que tener en cuenta que acá hay una sola fuerza. Y esa fuerza se descompone en Fx y en Fx. Porque impide ambos movimientos. Entonces acá son dos incógnitas. Y por último, ¿cierto? Hay apoyos que aportan tres incógnitas, ya que ofrecen reacciones tanto de fuerza como de momento. Y estos apoyos se oponen a cualquier movimiento, ¿cierto?, del cuerpo libre y por lo tanto lo restringen completamente y generan tres incógnitas. Una de momento y dos de fuerza. Y la fuerza también acá es una sola fuerza, no son dos, ¿ya? Sino que esa fuerza única se descompone en sus dos componentes. Eso en cuanto a los apoyos. La última acotación que les quiero hacer es que aquí, ¿cierto?, en los diagramas de cuerpo libre, yo, por ejemplo, esta fuerza la puse hacia la izquierda, pero no necesariamente va a ir hacia la izquierda, ¿sí? Yo sé que es una fuerza horizontal, pero no sé el sentido. No sé si sale hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces lo que se hace es poner la fuerza, la reacción en una dirección arbitraria, ¿sí? Y luego el sentido del resultado, cuando yo resuelva este sistema y obtenga el resultado de Fx, el sentido me va a rectificar si esta dirección está bien o está mal, ¿sí? Si me da positivo, por ejemplo, si este resultado me da positivo, quiere decir que esta dirección está bien, o sea, este sentido. Si el resultado me da negativo, quiere decir que el sentido era al contrario. O sea, que no iba hacia la izquierda, iba hacia la derecha. Eso, chicos. Así que vamos a ver dos ejemplos muy sencillos. Este es el primero. No sé si hasta acá alguien tiene alguna duda antes de continuar. Y aquí está el primer problema. Dice lo siguiente, dice, se aplican tres cargas sobre una viga. Como se muestra en la figura, dice la viga se apoya en un apoyo fijo en A y un apoyo móvil en B. Determine la reacción, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos un problema típico de equilibrio, en el cual, ¿cierto? Como conversábamos, lo primero es construir el diagrama de cuerpo libre. Ya siempre lo primero va a ser construir el diagrama cuerpo libre. Diagrama cuerpo libre. Entonces, nosotros tenemos la viga, ¿cierto? ¿Qué fuerzas se aplican sobre la viga? Bueno, vamos a partir con las fuerzas externas. Tenemos una fuerza de 15 kN acá. Tenemos dos fuerzas de 6 kN, una por acá y otra por acá. Estas serían las fuerzas externas. Ahora, las reacciones. ¿Qué apoyos tenemos? Tenemos acá
un apoyo fijo. Un apoyo fijo. El apoyo fijo, nosotros ya conversamos que impide que esto se mueva horizontalmente, ¿cierto? Lo impide y también impide que esto se mueva verticalmente. Así que, en ese punto, al yo retirar el elemento del diagrama, porque lo que estoy haciendo acá es aislar la viga, separarla del apoyo, como saco el apoyo tengo que poner las fuerzas que ese apoyo ejercen sobre la viga, que son las dos reacciones. Entonces tendríamos una reacción horizontal y una reacción vertical. Vertical. Esto valía 15 kilonewton, esto valía 6 kilonewton, esto 6 kilonewton. Y acá, ¿cierto? Vamos a tener una fuerza que la vamos a llamar AX y otra fuerza que la vamos a llamar A sub I. Ahora, los sentidos. Por ejemplo, acá yo puse esta fuerza hacia arriba porque en este caso es bastante lógico pensar que la fuerza va hacia arriba. ¿Por qué? Porque las fuerzas externas vienen hacia abajo. Eso quiere decir que esta fuerza se va a oponer a las fuerzas externas para que esto esté en equilibrio. Y bueno, AX la puse hacia la izquierda por mera intuición. Ahí no hay información externa que me permita asegurar en qué dirección va, en qué sentido. Y finalmente tenemos un apoyo móvil. El apoyo móvil, ¿cierto? Lo único que restringe es el movimiento en I, así que solamente ejerce una fuerza en I. Esta la vamos a llamar B sub I. Y este sería el diagrama cuerpo libre. ¿Dudas, consultas con el diagrama de cuerpo libre, chicos? Por mi parte, no, profe. Ya, perfecto. Ya, una vez que se tiene construido el diagrama de cuerpo libre, podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. Ecuaciones de equilibrio. Que son tres, ¿cierto? Sumatoria de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y, igual 0, y sumatoria de momentos, igual 0. Entonces, si se fijan, por ejemplo, si aplicamos la sumatoria de fuerza en X, acá la única fuerza que tengo en X es A sub X, así que esta vale 0. Inmediatamente se obtiene ese valor. ¿Por qué vale 0? Bueno, porque como no hay fuerzas externas horizontales, esta fuerza reactiva no tiene a nada a lo que reaccionar, básicamente. ¿Sí? No tiene nada a lo que reaccionar. Si, por ejemplo, sobre la viga yo tuviera una fuerza de 5 kilonewton hacia la izquierda, ¿cierto? La reacción a sub X reaccionaría con 5 kilonewton en el otro sentido. Por eso se llaman reacciones, porque reaccionan a los estímulos externos, en este caso a las fuerzas. ¿Vale? Pero en este caso vale 0. Luego, por ejemplo, yo tendría la sumatoria fuerza en I, ¿cierto? Si hacemos acá la sumatoria, tendría A sub I positiva hacia arriba, menos 15 kilonewton hacia abajo, más B sub I hacia arriba, menos 6 kilonewton, menos 6 kilonewton, igual a 0. O sea, de acá yo tendría que A sub I más B sub I tienen que sumarme 15 más 12, 27 kilómetros. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tengo una ecuación con dos incógnitas que no puedo despejar de manera inmediata. ¿Sí? Así que esa ecuación la vamos a dejar ahí en stand-by. Y vamos a trabajar con la última ecuación que nos queda, que es la ecuación, la sumatoria de momentos. ¿Sí? Cuando se trabaja con la sumatoria de momentos, lo primero que hay que elegir es el punto donde voy a calcular los momentos. Yo puedo elegir acá cualquier punto,
de la viga, incluso puedo elegir puntos fuera de la viga. ¿Ya? Pero siempre es conveniente elegir un punto donde la ecuación anule alguna incógnita. Por ejemplo, acá yo puedo elegir el punto A, porque en el punto A, respecto al punto A, ¿cierto? A sub X y A sub Y no van a producir momentos, ¿sí? Porque pasan por el punto. Entonces, de esa forma, estas dos incógnitas no me van a aparecer en la ecuación. Y voy a poder despejar directamente esta de acá. Por ejemplo, si yo eligiese el punto B, pasaría lo mismo. B sub I no aparecería en la ecuación y podría despejar A sub I. Se puede. Incluso puedo elegir, por ejemplo, este punto, el punto C, solamente que en ese caso ambas incógnitas aparecerían en la ecuación, me quedaría una ecuación de dos incógnitas y tendría que resolver el sistema con esta ecuación de acá. Un sistema de 2 por 2, pero no es la forma más eficiente de resolver este problema, claramente. Así que vamos a elegir sumatoria momento en A. Lo siguiente que deberíamos elegir es la dirección que vamos a considerar los momentos positivos. Por ejemplo, yo voy a elegir acá el horario como positivo, ¿cierto? Voy a elegir el horario como positivo. Entonces, tenemos 15 kilonewton por el brazo, que vale 3 metros, ¿cierto? Esto vale 3 metros por 3 metros. Y el sentido, ¿cierto? El sentido es horario, así que esto va a positivo. Luego tenemos B sub I, nuestra incógnita, por el brazo, que son 3 metros más 6 metros, 9 metros. Y el sentido, ¿cierto? En este caso es antihorario respecto al punto A, así que esto va a negativo. Luego tenemos los 6 kilonewton, que serían 2 metros más, o sea, 11. 6 kilonewton por 11 metros. Y el sentido sería horario, positivo. Y me quedaría otra fuerza de 6 kilonewton por 13 metros. Por 13 metros. Por 13 metros, y eso tiene que ser igual a 0. Y también esto es en sentido horario. Así que va positivo. Sí, aquí, espérenme un poquito que no se me perdió el mouse, no sé por qué. Ya, pero esto es igual a 0, ¿cierto? Igual a 0, y de acá, ¿cierto? Podemos despejar B sub I. B sub I, ¿cierto? Que acá tendría un valor de 21 kilonewton. Si se despeja, ¿cierto? Se pasa todo restando al otro lado y se divide por el 9 metros. Bueno, aquí recapitulando, esto, ¿cierto? Era igual a 0 por ecuación de equilibrio. Se despeja B sub I, tenemos una sola incógnita. Se despeja, ¿cierto? Y se obtiene el valor de 21. Entonces ahora sí podemos volver a esta ecuación de acá. A esta ecuación de acá, ¿cierto? Que sería, ¿cierto? Ahora A sub I más 21 kilonewton igual a 27 kilonewton, y podemos despejar la última incógnita, que sería A sub I
igual a 6 kilonewtons. Esa sería la última ecuación, o sea, la última incógnita. ¿Vale? Entonces, ahora podríamos construir el diagrama cuerpo libre con los valores que hemos obtenido. Tendríamos las tres fuerzas externas. Y las dos reacciones que calculamos, ¿cierto? Una de las reacciones nos dio 0. Así que no la vamos a poner. $15 kilonewton, 6 kilonewton, 6 kilonewton. Y acá, ¿cierto? Esto me dio 21 kilonewton y esta de acá me dio 6. 6 kilonewton. Este sería el diagrama cuerpo libre de nuestra viga en equilibrio. ¿Dudas con el problema? Todo claro por mi parte, profe. Ya. Ya vamos a ver un segundo problema para ir terminando la clase. Que sería este de acá. Es un poco más complejo, pero sigue siendo básicamente la aplicación de los mismos principios. Tenemos, ¿cierto?, una barra horizontal que está sostenida por un apoyo fijo en C y por dos cables en A y B, conectados a una polea en D. ¿Cierto? Determine la tensión en el cable ADB y la reacción en C. O sea, acá pareció el problema de la prueba, ¿cierto? Es un solo cable que da la vuelta por la polea. Así que, igual que el problema anterior, partimos haciendo el diagrama de cuerpo libre. El diagrama cuerpo libre. Vamos a tener nuestra barra. ¿Qué fuerzas hay sobre la barra? Tendríamos la fuerza externa de 120 newton aquí. Y luego las reacciones. ¿Qué reacciones hay? Aquí, ¿cierto? Estamos conectados con los cables, así que en esos dos puntos van a haber tensiones, ¿cierto? Va a haber una tensión en el punto A y va a haber una tensión en el punto B. No necesariamente tienen la misma dirección, pero ambas tienen la misma dirección del cable. Ya eso hay que tenerlo claro. Entonces esto vale acá 120 newton, hasta la vamos a llamar tensión, y esta es la misma tensión, ya porque es el mismo cable que da la vuelta. Como es un cable ideal, ¿cierto? Transmite la misma tensión. Y luego tenemos un apoyo fijo en C. Tenemos un apoyo fijo en C, aquí. Entonces, en ese apoyo fijo, ¿cierto? Puede aparecer una fuerza horizontal, que en este caso la voy a poner hacia la izquierda, porque sé que las tensiones vienen hacia la derecha, entonces esta tiene que ir hacia la izquierda para contrarrestar, y luego tiene que haber una fuerza vertical. Una fuerza vertical, ¿cierto? Que la voy a poner hacia arriba, a pesar de que acá, en este caso, por ejemplo, no es fácil de intuir si va hacia arriba o hacia abajo. ¿Por qué? Porque no sé si las tensiones van a ser ya mayores o menores que esta fuerza de 120. Así que, este sería el punto C sub I y C sub X. Ese sería el diagrama de cuerpo libre. ¿Vale? Así que bueno, aplicamos las ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio. Vamos a partir en este caso estratégicamente con la sumatoria de momentos y vamos a elegir el punto en el que se anulan más incógnitas,
que en este caso sería el punto C. Si yo hago el momento en C, elimino de la ecuación C sub X y C sub Y, ¿vale? Y vamos a definir el sentido horario como positivo. Entonces, lo siguiente que habría que hacer acá es descomponer las tensiones, ¿cierto? Tendríamos una componente vertical y una componente horizontal para cada tensión. Aquí vamos a definir dos ángulos. Vamos a definir este ángulo de acá y este ángulo de acá. Esos ángulos se repiten en la tensión, ¿cierto? Porque la tensión va dirigida a lo largo del cable. Entonces acá tendríamos T seno de alfa, T coseno de alfa, y acá tendríamos T seno de beta y T coseno de beta. Sí, acá la segunda tensión me quedó más pequeña que la primera, pero hay que tener en cuenta de que tienen el mismo valor, ¿sí? Pero no la misma dirección. Entonces ahora sí, sumatoria de momento en C igual a 0. Tendríamos, partiendo desde acá, desde la izquierda, tendríamos el momento que hace la tensión, la primera tensión, que sería T seno de alfa, porque su componente horizontal, ¿cierto? No hace momento porque esta fuerza horizontal pasa por el punto C, así que no hace momento. T seno de alfa por todo el largo de la barra, que son 280 más 80, 360 milímetros. Y el sentido, ¿cierto? Es horario. Horario, así que va positivo. Luego tendríamos el momento de la fuerza de 120 por 280 milímetros, ahora sí. Y el sentido de esta fuerza es antihorario. Antihorario, así que esto va a negativo. Luego tenemos la segunda tensión, T seno de beta. T seno de beta por 200 milímetros, positivo, porque esto es horario. Horario. Y esto es igual a 0. Tendría que definir los ángulos ahora. Tendría que definir los ángulos, ¿cierto? Para el ángulo alfa, ¿cierto? Podemos observar que tenemos un triángulo rectángulo. A ver si ahora me queda bien. Un triángulo rectángulo, ¿cierto? Acá está alfa. Esto vale 360. Y esto vale 150. Si calculo con Pitágoras la hipotenusa, esto me va a dar 390. ¿Vale? 390. Así que acá el seno sería 150 sobre 390. ¿Ya? Hago lo mismo con el otro ángulo, con el otro triángulo, que es beta. Este sigue valiendo 150, pero esto ahora vale 200. 200, calculo la hipotenusa, me da 250. 250. Así que acá seno de beta valdría 150 sobre 250. Y bueno, ahora se puede despejar la tensión, ¿cierto? Si se fijan, es la única incógnita que hay. Aquí y acá, ¿cierto? Se pasa esto sumando, se factoriza y se pasa dividiendo y se despeja la tensión. La tensión siempre me tiene que dar positiva. ¿Por qué? Porque yo sé de antemano la dirección que tiene. Sé que siempre va hacia afuera. Así que me tiene que dar positiva sí o sí. Ahora aplicamos la segunda ecuación de equilibrio, que en este caso, para variar un poco, voy a aplicar una nueva ecuación de momentos. Voy a aplicar una nueva ecuación de momentos, voy a aplicar sumatoria de momentos ahora en B.
igual a 0. ¿Cuál era el punto B? Este de acá. Este de acá. Y voy a definir también el horario como positivo. Entonces tendríamos T seno de alfa por la distancia que hay desde acá hasta acá, que es de 160 milímetros. Luego tendríamos el momento de los 120 newton por 80 milímetros. Por 80 milímetros más o menos quizás, no lo voy a poner signo todavía, el momento que hace C sub I respecto al punto B por 200 milímetros. Y el sentido en este caso es, creo que es antihorario, así que esto iría negativo. Iría negativo aquí. Y esto igual a 0. Despejo C sub I y esto me da menos 8 newton. Menos 8 newton, ¿vale? O sea, acá, por ejemplo, me estoy dando cuenta de que el sentido de C sub I yo lo puse al revés. Lo puse hacia arriba, pero acá el resultado me está diciendo que como es negativo, en realidad iba hacia abajo. Y bueno, la última ecuación de equilibrio, vamos a aplicar simplemente sumatoria fuerza en X igual 0. Vamos a tener, ¿cierto?, las dos tensiones por los cosenos. T coseno de alfa más T coseno de beta menos C sub X igual a 0. ¿Sí? ¿Se fijan? Tenemos esta fuerza y esta fuerza en la horizontal. Y los valores ya los tengo, ¿cierto? La tensión vale 130 newton por el coseno, que es 360 sobre 390, más la misma tensión de 130 newton por 200 sobre 250, y eso es igual a C sub X, se despeja y C sub X vale 224 newton. 224 newton. ¿Sí? Y así obtendríamos ya todos los resultados. Ahora vamos a volver a construir el diagrama cuerpo libre con los resultados obtenidos. Tenemos nuestra viga o nuestra barra. Tenemos la tensión por acá. Otra tensión por acá. La fuerza externa. Y acá, en el punto C, fíjense que voy a cambiar el sentido de la fuerza, porque como me dio negativo, yo la puse hacia arriba. Acá yo sé que en realidad esto iba hacia abajo. Esto iba hacia abajo y la otra fuerza va hacia la izquierda, y eso me dio positivo, así que ese signo se mantiene. Ese signo se mantiene. Así. Entonces, esto me dio 130 newton, esto es alfa, esto es beta, 130 newton, esta fuerza valía 120 newton, y acá esto me dio 224 newton, y esto me dio 6 newton. 8 newton. Ya. Lo último que habría que hacer acá, es calcular la fuerza neta que hay en el punto C. ¿Sí? Esta es C sub X, esta es C sub Y, pero acá actúa una fuerza neta C, que es igual a C sub X al cuadrado más C sub Y al cuadrado bajo raíz. ¿Cierto? O sea, 224 al cuadrado más 8 al cuadrado bajo raíz. Y eso me da 224,14 newton. O sea, al final, como es una componente mucho mayor que la otra, ¿cierto? Me da un resultado
bastante similar a la componente que es mayor. Y lo otro que habría que calcular acá es la tangente. O sea, el ángulo. Con la tangente negativa o el arco tangente de 8 newtons sobre 224 newtons. Y eso me va a dar un ángulo de 2,05 grados. Ya, esa es la inclinación de la fuerza que actúa en ese punto. Entonces, en vez de poner estas dos componentes, nosotros esto lo podemos reemplazar por la fuerza neta que yo sé que va hacia abajo y hacia la izquierda, así, con un valor de 224,14 newton y con una inclinación con un ángulo de 2,05 grados. Este sería el diagrama de cuerpo libre final. Y acá recalco que es importante, importantísimo, calcular el módulo de la fuerza. Recordemos que al principio del curso nosotros dijimos que para conocer una fuerza completamente teníamos que dar el módulo, dar la dirección a través del ángulo y dar el sentido a través de las componentes. Así que acá estaríamos entregando una fuerza con todas sus variables de manera completa, un resultado completo. Así que eso, chicos. ¿Dudas, consultas con este problema? Los escucho. Todo claro por mi parte, profe. Ya. Bueno, en ese caso vamos a dar la clase por finalizada. Creo que se cumplió el objetivo de ¿cómo se llama? De estudiar el equilibrio de un cuerpo rígido en dos dimensiones. Fundamental, construir bien el diagrama cuerpo libre, aplicar las ecuaciones de equilibrio, las que más convengan. Por ejemplo, en un caso aplicamos dos ecuaciones de fuerza y una de momentos, y en otro caso aplicamos dos de momento y una de fuerza. Eso depende de la característica del ejercicio que sea más fácil de resolver. Y luego siempre es importante consolidar los resultados, ¿cierto? Rectificar el diagrama cuerpo libre si es que me equivoqué en algún signo. Por ejemplo, acá en el problema que en la diapo está resuelto bien. Desde un principio se puso la C sub I hacia abajo, así que fíjense que acá da positivo. Cuando en el problema que resolvimos, nosotros la pusimos hacia arriba y nos dio negativo. Ya ambos resultados también, ninguno está malo, solamente que al final hay que rectificarlo, ¿cierto? Y también es importante calcular siempre los módulos y los ángulos. Porque esto va a ser importante cuando ustedes estén en resistencia de materiales o en mecánica de sólidos y ustedes quieran, por ejemplo, determinar la fuerza que está resistiendo este perno. Acá hay un pasador o un perno. Ese perno tiene que tener unas dimensiones para soportar la fuerza que se le está ejerciendo. Entonces es necesario que yo conozca la fuerza completa que actúa sobre ese perno, los 224,14 newton, ¿sí? No las reacciones. Las reacciones solamente son una parte de la fuerza. Siempre interesa acá la fuerza total.